Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos para adentraros en un caso Ay, sí, un caso. que ha mantenido a España en vilo. A mí lo sí. El crimen de la Guardia Urbana. Exacto. Un misterio que nos lleva a las calles de Barcelona, donde la pasión, la traición y la muerte se entrelazan en una danza macabra. Macabro, desde luego. Y lo que empieza como un incendio aparentemente accidental, junto al pantano de Fuay. Con un coche calcinado y los restos de Pedro Rodríguez, un agente de la Guardia Urbana se transforma rápidamente en un laberinto de secretos y mentiras. Lo que me impacta es que no hablamos de un crimen cualquiera. Estamos hablando de la Guardia Urbana, los encargados de proteger la ciudad. ¿Cómo es posible que algo así ocurra dentro de sus propias filas? Es precisamente esa contradicción la que hace este caso tan fascinante. Y cuando empiezas a tirar del hilo, descubres un entramado de relaciones turbias y escándalos que nos dan una idea del ambiente que se respiraba en el cuerpo en aquellos días. Hablemos de este entramado. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? En el centro de todo encontramos a Rosa Peral y Albert López. También agentes de la Guardia Urbana y amantes. Una relación prohibida que, como veremos, se convierte en un polvorín. Pero ¿dónde encaja Pedro Rodríguez en todo esto? Pedro era la pareja de Rosa. Un triángulo amoroso que añade una capa extra de complejidad al caso. Y es que antes del crimen los tres ya estaban envueltos en una serie de escándalos Vaya, que empañaban su imagen y la del cuerpo al que pertenecían. escándalos que sin duda debieron influir en la investigación, ¿no crees? ¿Cómo se puede confiar en el testimonio de alguien que ya ha sido cuestionado públicamente? Absolutamente. Empecemos por Rosajo. Ella denunció a un subinspector por difundir una foto suya íntima. Un caso de pornovenganza que ocupó las portadas de los periódicos. Aunque el subinspector fue absuelto, la sombra de la duda siempre permaneció. Es decir, que ya se había enfrentado a la justicia antes del crimen de Pedro. ¿Y qué hay de Albert? ¿Qué tipo de escándalos lo rodeaban? Albert cargaba con un pasado más oscuro. Estuvo implicado en un arresto en 2014 que terminó con la muerte del sospechoso. Un hecho que sin duda marcó su trayectoria dentro del cuerpo y fuera de él. Imagino que la sombra de ese caso lo persiguió hasta el día del crimen de Pedro. Y hablando de Pedro, la víctima en todo esto, también tenía un historial problemático. Efectivamente, en el momento del crimen, Pedro estaba suspendido de su trabajo por agredir a un motorista. 3 personajes, 3 historias y un crimen que los unirá para siempre en este drama. Lo que me intriga es cómo estos escándalos previos afectaron a la percepción pública del caso, hasta qué punto la gente ya tenía una imagen preconcebida de los implicados. Es una pregunta clave. Y para responderla tenemos que adentrarnos en el juicio, donde las versiones de Rosa y Albert se enfrentaron en una batalla por la verdad, o al menos por la versión más convincente. Y es en el juicio donde este caso da un giro que nadie se esperaba. Rosa y Albert, en lugar de unirse para defender su inocencia, ¡Claro! se convierten en enemigos acérrimos. Es como si el juicio sacara a la luz la verdadera naturaleza de su relación. Una mezcla tóxica de pasión, celos y manipulación. ¿Puedes contarnos más sobre sus versiones de los hechos? ¿Cómo se defendía cada uno? Rosa, por un lado, aseguraba que Albert, cegado por los celos, había matado a Pedro. Pintaba una imagen de sí misma como una víctima, manipulada por un hombre peligroso y controlador. Pero si ella era la víctima, ¿por qué ayudó a deshacerse del cuerpo? Esa es la pregunta del millón. Y ahí es donde entra la versión de Albert. Él afirmaba que Rosa lo había asesinado tras una fuerte discusión y que luego le había pedido ayuda para deshacerse del cuerpo. Dos versiones totalmente opuestas. ¿Cómo logró el jurado discernir la verdad en medio de tantas contradicciones? No fue fácil. Se presentaron pruebas forenses, testimonios de compañeros de la Guardia Urbana, análisis de los teléfonos móviles de los acusados. El juicio se convirtió en un puzzle complejo donde cada pieza parecía encajar en ambas versiones. Y al final, ¿qué versión convenció al jurado? Después de 6 largos días de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto que conmocionó a la opinión pública culpables. Tanto Rosa Peral como Albert López fueron declarados culpables del asesinato de Pedro Rodríguez. ¿Qué sentencia recibieron? Rosa fue condenada a 25 años de prisión, con 5 años adicionales por el agravante de parentesco. Albert, por su parte, recibió una condena de 20 años. ¿Y qué hay de la familia de Pedro? ¿Recibieron alguna compensación por su pérdida? Sí, se les impuso a los condenados una indemnización de 880,000 euros. Una cifra que en realidad no puede compensar la pérdida de un ser querido, pero que al menos representa un reconocimiento del daño causado. Pero lo que me parece realmente indignante es que de esa cantidad Rosa solo ha pagado 655 euros y Albert tan solo 20 euros. Es una muestra más de la falta de remordimiento y de la frialdad que han demostrado a lo largo de todo el proceso. Más allá del juicio y las condenas, este caso ha tenido un impacto enorme en la sociedad española.
no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la fascinación que ha despertado en los medios de comunicación. Es cierto, el crimen de la Guardia Urbana ha traspasado las fronteras de los tribunales para convertirse en un fenómeno mediático. Documentales, series, podcasts. Todos quieren desentrañar los secretos de este caso, analizar las mentes de los culpables, entender qué los llevó a cometer un acto tan atroz. Es como si la sociedad necesitara encontrar una explicación, un sentido a lo inexplicable. Y en cierto modo, esta fascinación también nos habla de nuestra propia vulnerabilidad, de la fragilidad de las relaciones humanas y de la oscuridad que puede acechar en los corazones. Y precisamente esa fascinación por lo macabro es lo que ha dado pie a tantas producciones audiovisuales. Es como si quisiéramos asomarnos al abismo, aunque nos dé miedo lo que podamos encontrar. Exacto, desde la docuserie Crims, dirigida por Carles Porta, que nos sumerge en los entresijos de la investigación, hasta la miniserie El cuerpo en llamas, protagonizada por Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez, que explora las complejas relaciones entre los personajes. Y cada una de estas producciones ofrece una perspectiva diferente del caso, ¿no? ¿Cuáles son las claves para entender cada una de ellas? Crims se centra en la investigación policial, en las pruebas forenses, en los testimonios de los testigos. Es una mirada fría y objetiva, que busca reconstruir los hechos con la mayor precisión posible. Es decir, que Crims se acerca más al género del true crime, al análisis riguroso de un caso real. Correcto. Mientras que El cuerpo en llamas se adentra en el terreno de la ficción. Aunque basada en hechos reales, explora las motivaciones de los personajes, sus miedos, sus deseos. Nos permite entender, o al menos intentar entender, qué los llevó a tomar las decisiones que tomaron. Y al final, ¿crees que alguna de estas producciones ha logrado desentrañar el misterio del crimen de la Guardia Urbana? No lo creo. Y esa es la grandeza de este caso. A pesar de todas las investigaciones, los juicios, los testimonios, los documentales, las series, aún quedan preguntas sin respuestas secretos que quizás nunca salgan a la luz. Es como si el caso se resistiera a ser cerrado, como si nos desafiara a seguir buscando la verdad, aunque sea una verdad esquiva, incompleta. Y esa búsqueda, en sí misma, es fascinante. Nos obliga a cuestionarnos, a dudar, a mirar más allá de las apariencias. Nos recuerda que la realidad puede ser mucho más compleja y sorprendente que cualquier ficción. El crimen de la Guardia Urbana, un caso que nos deja con la inquietante sensación de que a veces la verdad es un laberinto sin salida. Un laberinto que nos atrapa, nos seduce y nos deja con más preguntas que respuestas. Y con esa reflexión los invitamos a ustedes, queridos oyentes, a seguir explorando este caso, a investigar, a analizar, a cuestionar todo lo que han escuchado, a sacar sus propias conclusiones. Porque al final la verdad, como un puzzle inconcluso, nos reta a encontrar las piezas que faltan a completar el cuadro, a descifrar el enigma. Y quizás en ese proceso descubramos algo aún más inquietante, la oscuridad que se esconde en el corazón humano.